Bien, entonces continuamos con este tema de los presupuestos procesales. Y les decía que los presupuestos procesales como antecedente, entonces son todas aquellas causas de que son necesarias para la existencia del proceso y para que el proceso sea considerado como válido. Estos presupuestos son necesarios y van a determinar la condición de que se consiga aquella pretensión. Si ha sido presentada una excepción, el juez va a resolver que si se tiene o no se tiene el derecho de accionar, de que si hay algunos errores, que si hay algunas omisiones, de que si definitivamente por la falta procesal quien haya acudido al tribunal no tiene el derecho de accionar, el juez lo va a resolver de este modo. Cuando se carezca de esos presupuestos procesales. Entonces, existen diferencias entre los presupuestos procesales y las excepciones. ¿Qué estas diferencias sobre los presupuestos procesales y las excepciones? De hecho, que el presupuesto procesal, como ya vimos anteriormente, puede ser, la falta de presupuesto procesal puede ser planteada como una excepción, porque no se ha cumplido, ¿verdad?, con lo que la ley establece para accionar, para recurrir ante los órganos jurisdiccionales. La falta de presupuesto procesal debe de ser declarada de oficio. El juez va a decirlo. Ya les decía que el Código Procesal Civil indica esa obligación de llevar la dirección del proceso. Y como el juez es el director, que también así lo establece el Código de Familia en el asunto procesal de familia, el juez tiene la tarea de dirigir el proceso. Y como director del proceso, el juez puede llevarlo de forma de oficio o declarar de oficio algunos asuntos que le son permitidos ya por las leyes. Hay otras declaraciones o decisiones que el juez no lo hace de manera de oficio, es decir, que el juez no decide solo por su voluntad, sino que debe de esperar que una de las partes lo solicite para que él pueda declararlo. Entonces, en la falta de los presupuestos y viendo la diferencia de los presupuestos procesales con las excepciones, una primera diferencia es que la falta del presupuesto procesal puede ser declarada de manera de oficio por el juez, es decir, no se requiere que la otra parte lo solicite, el juez lo puede hacer por sí solo. En las excepciones, el juez no va a hacerlo
de manera de oficio. El juez no, por sí solo no va a plantear o va a decir la oposición de una excepción. El juez, con las excepciones, debe de esperar que una de las partes se oponga y presente esa excepción, sea perentoria o sea una dilatoria. El juez no lo va a hacer de manera de oficio. Tienes que esperar que una de las partes procesales lo soliciten para que él pueda pronunciarse sobre las excepciones, aunque esa excepción estuviera sobre una falta de presupuesto procesal. Si el juez, porque es posible, ¿no?, de que haya momentos en que el juez no lo haga, no analice el escrito de la demanda, y puede ser que omita de que hay una falta de presupuesto procesal, y pues no la analizó bien, no le reconoció y admite la demanda, y entonces cuando el demandado opone una excepción por falta de un presupuesto procesal, si el juez no lo hizo de manera de oficio, ¿verdad? Pero entonces el presupuesto procesal puede hacerse de manera de oficio, declararse de manera de oficio, pero las excepciones no. El juez debe de esperar que una de las partes sea quien oponga la excepción. No lo va a hacer el juez. Segundo, existen excepciones que no se constituyen los presupuestos procesales. Hay excepciones que tienen que ver con la falta de incompetencia del tribunal. Puede haber una excepción por el arraigo, es decir, por el juez natural, o haber sido extraído de su juez natural, la falta de competencia del territorio, la falta de competencia que tenga el tribunal o el juzgado donde ha caído o ha sido presentada el asunto. Entonces, la incompetencia no está dentro de los señalados presupuestos procesales, sino que esto se hace entonces con la oposición o la presentación de una excepción por la incompetencia del juez por razón del territorio. O sea, una diferencia. Bien, los presupuestos procesales lo que hacen es denunciar las nulidades del proceso. Cuando nosotros presentamos la falta de presupuestos procesales, lo que le estamos diciendo al juez: señor juez, aquí cabe la nulidad del proceso, debe de detenerlo o no darle curso, porque finalmente, aunque caiga o recaiga una resolución judicial o una sentencia, el proceso va a ser declarado nulo porque no se cumplen los presupuestos procesales. En el caso que el juez, por ejemplo, haya dado curso a un proceso donde el actor de la demanda no tenía el derecho de accionar, pero el juez lo omitió y le dio el derecho de acción, dicta una sentencia, esa sentencia es desfavorable para el demandado ahora va a impugnar esa sentencia y va a solicitar al tribunal de apelación que esa sentencia sea nula, porque el proceso que se realizó está revestido de nulidad absoluta por la falta de presupuesto procesal que no se tomó en cuenta al momento de hacerlo. Las excepciones, por lo contrario, son aquellas que atacan el fondo o la forma del asunto. Estas son las excepciones
perentoria o la dilatoria. Con las excepciones, puede ser de que si alguna de estas nos lleven a la nulidad del proceso, pero va a ser la nulidad hasta el momento de decirlo, donde se han cumplido los presupuestos procesales, donde la ley no indica de que definitivamente el proceso está revestido de nulidad o que debe de hacerse la nulidad por falta de un presupuesto, sino porque se ataca el derecho de quien ha presentado la demanda. Entonces, estas son las diferencias entre los presupuestos procesales con las excepciones. No es lo mismo presupuestos procesales que excepciones. Los presupuestos procesales, el juez lo puede declarar de forma de oficio la falta de presupuestos procesales, y las excepciones deben de ser planteadas por el demandado. El juez no lo va a hacer de forma de oficio. El juez no puede atacar sobre el fondo del asunto o sobre el derecho, porque el juez no es parte del proceso. El juez lo que es un director del proceso, donde él debe ser un neutral, no tiene interés en el asunto, de modo de que va a ir resolviendo sobre aquellos asuntos o las acciones que la ley le da la facultad de resolverlo de forma de oficio o hacerlo hasta que haya sido solicitada por una de las partes del proceso. Entonces, este es el contenido del día de hoy. Quería compartir con ustedes. Si tienen algunas preguntas, pues lo escucharía. Maestra, primera pregunta que le quería decir era, donde dice usted derecho contra derecho, ¿es como he oído decir la contrademanda o es diferente? Es diferente. Es diferente. Es diferente. En los procesos, generalmente son contradictorios, si no, no es, porque los procesos o los litigios se dan porque hay conflictos de intereses, ¿verdad? El actor de la demanda lo presenta porque necesita la tutela judicial y hay alguien que en este caso es el demandado que se resiste a satisfacer o a cumplir aquellas pretensiones del demandado. Entonces hay un contradictorio en el que solicita y aquel que se resiste a hacer algo, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué decimos que es un contraderecho? Porque yo, actor de la demanda, tengo el derecho de recurrir a los tribunales judiciales y pedir la tutela de mis derechos o aquellos derechos que yo creo tener, ¿verdad? Sí. Pero el demandado también tiene derecho. El demandado tiene el derecho a defenderse. Y llamamos defensa no solo en el derecho penal, también en el derecho civil, en el derecho de familia, en el derecho laboral. Tiene derecho de defenderse el demandado. Que si está siendo demandado, por ejemplo, para el pago de alimentos, él va a contradecir y va a decir, por ejemplo, en su defensa, de que ya pagó lo que se le está requiriendo de pago en razón de alimento. Entonces ese es el contraderecho. Ahora, el actor, yo, actor de una demanda, tengo el derecho de accionar
de recurrir a un órgano judicial para la tutela de mi derecho, pero el demandado también tiene el derecho de accionar y decirle, señor juez, aquí hay falta de presupuesto procesal. Quien me está demandando no tiene derecho de hacerlo. El juez va a resolverlo. Esa es una excepción que ha sido presentada. Pero también el demandado tiene el derecho de decirle, señor juez, usted no tiene competencia para conocer este asunto y no está atacando el derecho del actor de la demanda, está atacando de que está ante un juez que no tiene competencia para conocer ese asunto. Es decir, sí le debo y reconozco, yo sí le debo, lo sé, pero no es este juez el que a mí me va a decir que si pago o si no pago o de qué forma voy a pagar. Entonces, a eso nos referimos con el contraderecho. En la materia penal, tengo otra pregunta. Solo es un ejemplo rapidito. Por ejemplo, en este... No sí, le maestra. escuché. Sí, maestra, te continúa. Disculpe. No le escuché la pregunta. Sí, tengo una pequeñita, como un pienso en mi mente, pienso. En la preditoria usted dice que se acaba rapidito. Un ejemplo es que, por ejemplo, yo, María Victoria Vázquez, maté a esta persona y yo digo, sí, la maté y la maté, ahí se termina, hizo eso, claro, el proceso a seguir, pero pues yo ya lo admití, pues si yo lo maté, y pero se agarra. Pero en la preditoria que dice que son aquellas defensas que se oponen. Sí, ya le entendí. ¿No, maestra? Le entendí sobre el asunto. A ver, quiero aclararle algo. Sí. El ejemplo que usted está dando no es la oposición de una excepción. Aquí estamos en una admisión de hechos. Eso con el ejemplo de la comisión de un delito que usted está planteando. Pero también se pueden admitir los hechos en una demanda, que es de asunto civil o de asunto de familia. Pero eso es una admisión. En materia de familia o de civil, con ese asunto así de decir, por ejemplo, yo tengo una demanda de acción de pago en materia civil o una demanda en materia de familia porque estoy en deuda con los alimentos, me requieren de pago. Entonces yo digo, sí, yo le debo y le voy a pagar. Pero eso no es excepción perentoria. Yo estoy admitiendo que sí debo, que sí tengo la responsabilidad de pago. Y a eso se le llama allanamiento. Eso es allanamiento en materia de familia, en materia civil. Tomando en consideración el ejemplo que usted planteó en materia penal, lo que usted dijo es una admisión de hechos, no son excepciones. La excepción que ataca y pone fin al asunto es cuando se ataca el derecho, dice que él no tiene derecho, y yo presento, por ejemplo, de que están reclamando algo, pero yo sí tengo un título. El juez va a resolver si se plantea una falta en el fondo, es decir, la acción no está sustentada, no hay medios de pruebas que
que demuestren, se va a destruir y el juez lo va a resolver hasta el final del proceso con una sentencia. Las acciones, las excepciones, perdón, que estén fundamentadas por la falta de presupuestos procesales, atacan el proceso, el proceso material y no el derecho meramente. Entonces, si hay una falta de presupuesto, que lo más sencillo es determinar ese derecho que tenemos de accionar, o sea, de la capacidad procesal, el ejemplo más sencillo que hay sobre las excepciones. Y entonces el juez lo que manda a hacer es a corregir esa o a subsanar esa falta de capacidad procesal. Entonces el juez lo resuelve y el actor de la demanda lo que va a hacer es a corregir esa omisión que tiene, de que si la falta procesal consiste en que el poder de representación, por ejemplo, que ha juntado, no le da la capacidad para acudir con un juez penal, por ejemplo. En cada una de las materias y según el asunto en cuestión, nos dice qué tipo de poder es el que me sirve para accionar. Por ejemplo, en la materia penal, para ejercer una acusación, para presentar la acusación, el código dice de que yo debo de demostrar la capacidad procesal con un poder especial para acusar. Para ejercer la defensa yo no tengo que presentar un poder, basta con que el acusado me nombre su defensa o que yo acuda ahí a la audiencia. En materia de familia, por ejemplo, hay asuntos que pueden ser acreditadas, ese presupuesto procesal de capacidad para la acción con un poder general judicial, pero también hay otro asunto que la ley ya señala de que debe de ser un poder especialísimo, por ejemplo, para la disolución del vínculo matrimonial. El Código de Familia señala de que la disolución del vínculo matrimonial puede ser promovida de forma personal, es decir, yo que me quiero divorciar, que quiero que sea disuelto el matrimonio que me une, yo lo puedo presentar, yo solita, porque yo tengo el derecho de solicitarlo al juez. Pero si lo voy a hacer a través de un abogado que me va a representar, para las cuestiones de la disolución del vínculo matrimonial, un poder general judicial no acredita la capacidad procesal. El código señala de que debe hacerse a través de un poder especialísimo de divorcio y donde se va a señalar toda la generalidad de la demanda. Inclusive el poder debe de contener la demanda en eso. Entonces, si yo lo que le presento al juez a través de un representante, yo como abogado, ¿verdad? Y voy a representarla a usted para la disolución del vínculo matrimonial. Y yo adjunto un poder general judicial, allí hay falta procesal, falta de capacidad procesal. Y el demandado puede presentar una excepción dilatoria y decirle al juez, señor juez, el poder que fue presentado, ese poder general judicial, no le da la capacidad para demandarme, para recurrir ante usted y disolver el matrimonio, porque el Código de Familia dice que debe hacerse con un poder especialísimo
para la disolución del vínculo. Entonces, esas son las causas. Esa sí es una excepción. Pero el ejemplo que usted decía, entonces puede ser un allanamiento si es que yo acepto mi responsabilidad en materia de familia o en materia civil o en materia laboral, o es una aceptación de hecho, una aceptación de responsabilidad penal en el caso de la materia penal, al decir yo sí la maté, yo la maté y utilicé esto y lo que yo hice fue esto y esto para quitarle la vida. Entonces yo no estoy presentando una excepción, sino que estoy admitiendo mi responsabilidad penal. ¿Satisfecha con la respuesta? Sí, maestra, me gusta. Muchísimas gracias, le agradezco. ¿Más preguntas si hay? Bien, entonces si no hay preguntas, por acá terminamos el día de hoy y para los que están todavía conectados, no se preocupen que yo esta semana voy a terminar de corregir las tareas, ya corregí las pruebas rápidas, pero con las tareas que ustedes presentaron me falta corregir algunos trabajos. El grupo es bastante y pues tengo otros grupos que también he ido corrigiendo las tareas, pero no se preocupen que van a tener su calificación. Si todavía no les aparece, no es porque no tengan nota o porque hayan sacado 0, sino porque todavía no he terminado de corregirla y ya esta semana lo voy a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, un gusto haberlos saludado por este medio y nos encontramos el próximo fin de semana. Que tengan buen día. Gracias, maestra. Bye.